Hello, bendecido día familia, gracias por sintonizarnos en este su programa Delicias de la Palabra de Dios. Para esta mañana tenemos un pasaje delicioso, se encuentra en Marcos capítulo 1 verso 40. Un leproso viene a Jesús. Cuenta Marcos que dice, vino a él un leproso, escuchen los detalles, vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¡Wow! Marcos capítulo 1, verso 40. Cuando dice que vino a él, o sea, a Jesús, un leproso, recordemos que la lepra era una terrible enfermedad del mundo antiguo y lamentablemente hoy también. Como detalle interesante, Marcos agrega, rogándole hincada la rodilla. Sabiendo lo terrible que era la enfermedad, no nos sorprende que el leproso estaba bien desesperado en su acercamiento a Jesús y le pregunta, ¿puedes limpiarme? El leproso en verdad creía en el poder de Jesús y tenía la confianza de que Jesús podía sanarle. Eso muestra que el leproso tenía una fe grande, porque en cuanto a lo que sabemos, Jesús nunca había sanado a un leproso antes de este momento. Según el recuento de Marcos, había libertado a personas endemoniadas, sanado a la suegra de Pedro, había sanado a alguien después en el día de reposo, pero un leproso básicamente es el primero. No había cura en ese momento y nadie únicamente podía haber algún precedente. La lepra jamás podía ponerse mejor sin la intervención de la sanidad directamente de Dios. Y para muchos Jesús no era Dios. Entonces era simplemente una persona, un Mesías, un mensajero. ¿Puedes limpiarme? El leproso sabía lo que él necesitaba de Jesús. Él no pidió ser sanado, sino ser limpiado. El leproso necesitaba mucho más que sanidad. Lo que él más necesitaba era ser limpiado del pecado y de una vida sin esperanzas. Es muy interesante, los versos 41 y 45 del capítulo 1 de Marcos, Jesús limpia al leproso. Y Jesús dice que teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Escuchó bien? Le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Es muy interesante que Jesús, teniendo misericordia, muy a menudo somos movidos a misericordia cuando conocemos a personas enfermas, pero los leprosos usualmente no despertaban compasión, Al contrario, necesitaba estar lejos de ellos. Toda su apariencia era muy repulsiva y a menudo hacían que las personas se sintieran a disgustos en lugar de sentir compasión, y a eso le agregamos el hecho de que no querían contagiarse. Lucas dice que este hombre estaba lleno de lepra. Lo vemos en el capítulo 5:12, lo cual significa que la enfermedad estaba en una etapa avanzada. Todo el cuerpo y su vida posiblemente se estaba pudriendo. Es muy interesante que Jesús, muy valiente, lleno de autoridad, extendió la mano y lo tocó. Mire, quizá usted y yo ni siquiera pusiéramos la cara para allá. Jesús extendió su mano y lo tocó. Jesús sanó a muchas personas de diferentes maneras, pero aquí Él eligió sanar a este hombre con un toque. Al entender un poquito la ley, podemos darnos cuenta que esto era importante porque se les prohibía a las personas el tocar a este hombre a causa de su lepra, ya que su enfermedad estaba en una etapa avanzada. Él fue un leproso por mucho tiempo. Ya había pasado mucho tiempo desde que tuvo el toque afectuoso. Entonces, estaba en contra de la ley ceremonial judía el toque a un leproso, pero aún así Jesús no rompió la ley, porque tan pronto como lo tocó al hombre, este ya no era un leproso. ¡Aleluya! Y ya para terminar, el detalle también además interesante es que cuando Jesús le dice muéstrate al sacerdote, primero para honrar a la ley de Dios, era por lo que la razón, pero también como testimonio para los sacerdotes que una enfermedad incurable había sido curada. O sea, lo normal era cuando alguien fuera sano que se mostrara al sacerdote o que vea hacer eso. Pero la sorpresa para ese sacerdote al darse cuenta de que Jesús era quien decían, o sea, era algo nuevo. Jesús acá recién había llegado, no todos sabían que él era el Hijo de Dios, pero debía ser un shock para esos saber que Jesús había sanado una enfermedad incurable.
Y muy posiblemente, a consecuencia, los sacerdotes no sabían cómo conducir una ceremonia de este tipo. Era su primera vez. Y esto sería un fuerte testimonio de que Jesús, el Mesías, estaba en medio de ellos. Aleluya. Este leproso ruega a Jesús de una manera humilde. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le responde, sí quiero. Esta mañana Jesús te pregunta, te deja saber, sí quiero. Quiero acercarme a tu vida, quiero quitar tu lepra, quiero darte identidad, esperanza, salvación. Para esta mañana, un leproso viene a Jesús. ¿Y usted viene? Bendecido día.